de la gran cadena exitosa 95.3 FM a nivel nacional. Les saluda su servidora de siempre, Micaela Melgar. Qué placer que nos acompañe esta tarde de miércoles 22 de julio de 2020, avanzando la semana y el mes. Hoy me acompañan mis compañeros Miguel Ángel Mendieta. ¿Cómo estás, Miguel? Bueno, muy bien, gracias, Micaela. Y Félix Moulanier. ¿Cómo estás, Félix? Muy bien, gracias a Dios. De igual manera, pues se acaba de incorporar pues a esta participación el compañero Carlos Mendoza. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, buenas tardes, muchas gracias. Hola, hoy tenemos un programa sumamente esperado por los radioescuchas de Palante Panamá, lo anunciamos desde la semana pasada. Nos acompaña el doctor Miguel Ángel Cañizales. Él es exministro de Educación, investigador internacional y experto en comportamiento social. ¿Cómo está, doctor Miguel Ángel? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Gracias a usted por esa oportunidad de siempre dar esa milla extra, compartir sus conocimientos, pues, a través de la radio y diversos medios de comunicación. Entrando en materia, educación virtual versus educación tradicional. Esos son los términos de moda o que en los últimos meses escuchamos permanentemente, doctor. ¿Cómo evaluaría usted el reinicio del año escolar 2020 de cara a una pandemia que prácticamente nos ha cambiado la vida a todos? Bueno, yo pienso que se está haciendo un esfuerzo y se está realizando porque hay una ruta de trabajo hacia donde se quiere ir. Sin embargo, no todos los estudiantes se están beneficiados, porque existe una gran cantidad de estudiantes que no van a poder accesar a la educación virtual debido a que no tienen los recursos tecnológicos. Entonces, a mí lo que me gustaría primero empezar, si ustedes me lo permiten, es diferenciar lo que es la educación tradicional y la educación virtual. Cuando nosotros hablamos de educación virtual, en educación presencial y educación a distancia, utiliza tecnología para adquirir conocimiento entre los profesores y los estudiantes. Eso es lo que se conoce como educación virtual. Pero la no presencial surge de la separación de espacio temporal entre el docente y el estudiante. Y ha ido evolucionando a través de todo este tiempo, a tal punto que nosotros estamos en la quinta generación. Bueno, algunos países, hay países que se quedaron en la segunda y tercera generación. ¿Cuál es la primera generación? Es aquella que se realizaba a través de correspondencia. Yo recuerdo cuando joven de 20 años yo estudié por correspondencia derecho, a través de cartas. Desde Colombia me mandaban la carta y yo pagaba. Eso es educación a distancia, a través de la correspondencia. Es decir, se utilizaban medios materiales impresos. Luego saltamos a la segunda generación, que es cuando se utilizan los medios electrónicos. Ya empiezan a utilizarse computadoras. De la mainframe surgieron a la computadora AT. La AT se dividió en la PC fue AT, hasta llegar a lo que hoy día es los teléfonos celulares, que ya entramos a la tercera generación, que le dan un uso tecnológico a través de lo que se llama tecnología de la información y comunicación. Que en la década de los 70, hablar de comunicación y hablar de telecomunicación o de información eran dos conceptos separados. Ya en los 90 se fueron unificando y ya en la década de 2000 ya se hablan de la TIC, que es tecnología de la información y comunicación. Esto quiere decir que hemos arrancado con un nuevo sistema porque entramos de lleno a lo que es la cuarta generación. Ya se utiliza el Web 2, ya se utilizan los blogs, se utilizan los wikis, se usan herramientas colaborativas, la web conferencia, las redes sociales, las plataformas para gestionar aprendizaje en línea, y hasta llegar a lo que es el Web 3, que ya se refiere a la quinta generación, que tiene que ver con la inteligencia artificial, todo el mundo virtual, lo que es el 3D. Ustedes saben que hoy día se puede construir hasta una casa con una impresora tipo 3D. De hecho, ya se están construyendo. Sin duda alguna, muchísimas gracias, profesor. El profesor, yo quisiera señalar un aspecto, y el profesor es modesto, pero el doctor Miguel Ángel Cañizales, psicólogo, colega, al igual que Carlos acá, es uno de los, no uno de los pocos, el único, de hecho, psicólogo panameño que ha estado estudiando este tema desde antes de que pasara. Y recuerdo que tuve la oportunidad de escucharlo en una conferencia hablando sobre la necesidad de que Panamá tomara verdaderamente el tema de la educación y la acercara tecnológicamente a lo que se estaba haciendo en otras latitudes. En ese momento, creo que las personas estaban muy
vinculadas a lo presencial. No, parecía que el profesor se escuchaba como muy solitario, pero en este momento ha venido a como a decir, ¿sabes qué? De verdad que esto era necesario. Y más que necesario, muy, muy importante. Entonces, yo, profesor, primero manifestarle mi, mi respeto y mi estima por haberse adelantado a esta situación, que muy pocos previeron. Claro, nadie puede prever una pandemia, pero sí en la importancia de invertir en las nuevas formas de vincular la educación con la virtualidad y con toda esta gama de realidades que usted ha planteado. Entonces, doctor, ahora nos encontramos con una situación tal que creo que nos lleva a reflexionar un poquito sobre la importancia de saber qué es realmente la virtualidad. Porque, por ejemplo, en la praxis docente, en lo que hace el docente, se suele pensar que simplemente la virtualidad es hacer en la casa lo que se hace en un aula normal. Entonces el profesor presenta la diapositiva y habla de la misma manera, cuando la educación virtual es algo más complejo, tiene otra metodología, ciertamente. Profesor, para que nos ahonde un poquito en ese tema. Esa pregunta, que parece ser muy sencilla, tiene una gran complejidad técnica y operativa. Y le explico por qué. Porque la educación virtual es lo que yo le acabo de explicar. Pero vamos a hacer una diferenciación de lo que es educación a distancia y lo que es educación virtual. El acto pedagógico de enseñanza-aprendizaje se da a través del aula. Esa es educación a distancia. Pero en la educación virtual, el acto pedagógico se da en la aula virtual. Es decir, tiene que existir un aula virtual, y ese es el tema, que muchos, como esto nos agarró de sorpresa, y esta década parece que inició el nuevo siglo, empezó hace 3 meses, no en la década del 2000, como empezó en muchos otros países. Tenemos más de 20 años de atraso. Nos dimos cuenta de la importancia. Yo tuve la oportunidad de dirigir una universidad que era semipresencial, y hay tres modalidades académicas: la presencial, la semipresencial y la no presencial. Entonces aquí estamos hablando de la educación no presencial, que es la educación virtual. Otra diferencia es que promueve más que todo el aprendizaje individual, la educación a distancia, mientras que la educación virtual favorece el aprendizaje cooperativo y colaborativo, y se hace recursividad y se hace relaciones mutuas. No hay nada, escúchese bien, no hay nada en este mundo que reemplace la clase de un maestro en la relación estudiante-docente. Pero sin embargo, el mundo ya llegó para quedarse y no se va a ir. Y también tenemos que aprender muchas otras formas de relacionarnos, porque la educación a distancia es escasa la interacción profesor-alumno, interacción alumno-profesor. En la educación virtual no puede ser así. Ofrece múltiples herramientas que facilitan la interacción del proceso alumnos-estudiantes. ¿Cuál es el problema que estamos viviendo nosotros en Panamá y casi en todas las universidades? Y se va a trasladar a la educación media básica, que arrancó el lunes, es que los docentes, muchos, como nos agarró de sorpresa, como damos la clase de manera presencial, si tenemos 2 horas de clase, damos la 2 horas en clase y obligamos al estudiante que esté sentado 2 horas. Eso no es educación virtual ni presencial. Estamos los mismos fenómenos sociales interactivos que se dio. Miren, lo único que se dio hace 1000 años, la única diferencia de un docente hace 1000 años y un docente ahora, es esto, es la tecnología. Por eso es importante que entendamos que cuando se hace educación virtual, nosotros tenemos que utilizar otros medios y otros métodos interactivos, que el estudiante se duerme. No lo podemos obligar, si es de 2 horas, a que el estudiante esté a la misma hora que nosotros y que demoremos 2 horas dictándole una cátedra. Eso no es educación virtual. Entonces, tenemos que tener mecanismos, y los estudios que hemos hecho nos están probando cada vez más nuestra teoría, que estamos en la antesala de lo que es una educación virtual, porque no fuimos preparados. No quiere decir que no lo estamos enfrentando. Yo creo que los docentes, tanto universitarios como de la media y la básica, son unos héroes. Están haciendo un gran trabajo. Han abierto, ¿qué es lo más sagrado que tienen ustedes? Su hogar. Le han abierto el hogar, la casa a los estudiantes. Han acomodado un espacio que no tenían para poder dar clases virtuales a través de sus propias computadoras. Han invertido en aumentar la memoria. Han contratado el servicio en Internet, que es tan malo en nuestro país. Y además de eso, están subiendo la luz. Y nadie se está quejando ni se tienen por qué quejar. Yo creo que los docentes están jugando su papel. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad como docentes? Capacitarnos y mejorar nuestro sistema en este nuevo sistema que vino para no quedarse. Mira, pero eso no solamente pasa en Panamá. El problema que tenemos es
que el mundo entero está creciendo de 40 a 70% en cuanto a la penetración de Internet en los países. Por citar un ejemplo solamente, Panamá tiene alrededor de 69 a 70% de penetración en todo lo que es latinoamericana, Centroamérica y América Latina. Nosotros sobrepasamos la media de Centroamérica y de América Latina. El único país en Centroamérica que nos gana es Costa Rica, con una penetración mayor. Pero sin embargo, si lo comparamos con Norteamérica, Norteamérica tiene el 95% de penetración. A nivel mundial estoy hablando, esos son datos recientes de este año. Pero si lo comparamos con Europa, Europa tiene el 87%. Pero sin embargo, existe la desigualdad mundial. Por ejemplo, si hablamos de Asia, Asia tiene el 55% de penetración. Mucho menos si hablamos de África, que tiene el 39%. Pues, ¿qué quiere decir eso? Que estamos viendo posiblemente uno de los fenómenos más interesantes y que además la educación se convierte en un nivelador social. Eso era lo que decíamos antes de la pandemia. Ahora, yo no me atrevo a decir eso. Yo creo que el nivelador social que tiene un país es el Internet. Porque si usted no tiene Internet, no puede acceder a la educación. Y eso es casi violatorio desde el punto de vista de la jurisprudencia, porque eso es como que usted va a matricular a un estudiante en una escuela pública y no lo puede matricular porque no tenga dinero. La gratuidad de la educación está contemplada en la Constitución. Por eso es que insisto que tenemos que tratar de solicitar muy respetuosamente al señor presidente y al Ejecutivo que se busquen los mecanismos para liberar el Internet. Porque hay muchos niños y niñas, muchos jóvenes, y ahora en este caso de la misma Universidad de Panamá, en la cual yo trabajo, que no tienen acceso. Ustedes no tienen idea que tienen que comprar tarjetas, porque nosotros los obligamos, porque usamos como plataforma tecnológica el Zoom. Entonces el Zoom consume mucha tarjeta cuando usted tiene prendido el video, pero si usted no tiene el video, consume menos. Entonces un estudiante da el promedio de 5 a 6 hasta 7 materias. Yo ayudo a muchos estudiantes de muchas formas, no tienen, créanme, y es más, muchos me han dicho que se tienen que salir. Por eso es que yo le decía a ustedes que Panamá tiene una gran cobertura. Nosotros tenemos en el mundo, nosotros le vendemos ese servicio, el hub de la tecnología, a Estados Unidos nosotros le vendemos. Fíjense, Chile tiene el 90% de toda su población tienen Internet y todas las escuelas tienen Internet de fibra óptica. Y aquí en Panamá pasan 7 cables de fibra óptica y no está a disposición de nuestros estudiantes. Eso es contradictorio, es una antítesis. Y eso no me deja dormir en la noche, un momento como este. Entonces, el 68% de los panameños ingresan a Internet y un 91% lo hacen a través de telefonía celular. Pero Costa Rica tiene 4 millones que lidera Centroamérica. En Panamá, por cada celular tenemos un ser de Panamá tiene de 3 a 4 celulares. Esto es triste, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en Panamá? Tenemos que aprender y lograr lo que se denomina la alfabetización digital, porque es el proceso de aprendizaje que permite adquirir competencia, entender y poder aprovechar estos recursos y esa posición geográfica que tenemos en Panamá. Yo recuerdo a una persona que yo he leído mucho, a Chucho Martínez, que un libro que se llama Mi General, que él decía y hablaba del joven, y decía que los recursos del canal tienen que estar a disposición de esta juventud. Y yo no, créame que yo me cuestiono todas las noches, en mi noche de insomnio, ¿qué estamos haciendo con esta juventud? La savia más hermosa que se conoce y que da una nación, le estamos quitando el futuro de progresar. Y esto, la historia nos lo va a cobrar si no lo hacemos. Y le explico por qué. Si nosotros liberamos el Internet, vamos a poder entonces, ¿quiénes se infectan en esta pandemia en este momento? A ver, las cifras que nos indican, ¿quiénes son los que más se infectan? La juventud. Un posible factor, ¿sabe por qué podría ser? Sufrimos de infomanía, o sea, tenemos esta nueva patología que está surgiendo, la fatiga del Zoom, la fatiga del Zoom, el problema de que usamos el celular, al no tener conexión en nuestra casa, ¿qué hacemos? Vamos a la calle a buscar esa conexión. O sea que si nosotros logramos hacer eso en época de pandemia, como lo han hecho otros países, ejemplo, República Dominicana abrió 1000 puntos más de conexión Wi-Fi para su población, como estrategia para ayudar a mitigar el contagio masivo que se está dando. Entonces, yo creo que llegó ese gran momento histórico de poder darle a la juventud lo que no le hemos dado en muchos años. Vamos contigo, Félix. Sí, doctor, de verdad que me gusta
la idea, la propuesta que usted ha planteado, porque estamos en un momento de crisis en el país, sanitaria, mundial, y a nosotros los panameños nos toca la responsabilidad de reinventarnos en todo lo que ahora mismo tenemos en nuestro entorno. Mucha gente está reinventando sus negocios. En el tema educativo teníamos muchos inconvenientes, y creo que se nos ha abierto una gran oportunidad para poder importar educación también de otros lugares y de otros países, y que esos jóvenes también hay como que trabajar en la cultura de los jóvenes, de poder que los jóvenes también puedan buscar en el internet no solamente información de grupos de WhatsApp, de los amigos y de esto y de lo otro, sino aprovechar la cantidad de información educativa que existe en el mundo. Y usted plantea traer el internet a todo el país, abierto para toda nuestra juventud y para toda nuestra niñez. ¿Cómo, si usted tuviese la capacidad de conversar con el presidente de la República o a través de este mecanismo mandarle un mensaje al presidente, qué mecanismo utilizaríamos para hacer que el internet llegue a la gran mayoría de nuestros estudiantes? Mire, yo tuve la oportunidad cuando fui ministro. El presidente actual era ministro en ese periodo y lo conozco, y es una persona de buenos sentimientos. Yo estoy seguro que deben estar analizando esta situación. Yo lo que le podría recomendar, que no es crear un nuevo, no necesariamente es crear un nuevo impuesto, hay muchas formas de hacerlo. Panamá es uno de los que paga a nivel mundial, vende más su frecuencia. Para poder adquirir la frecuencia hay que pagar $1 millón. Fíjense, ¿qué significa? Que hay mecanismos que se podrían utilizar, como por ejemplo, si nosotros ponemos a licitación o vamos las licencias se van a cambiar, en vez de venderla en 240 o 300 millones, como que una wireless, que nosotros somos dueños del 49% y que una wireless del 49% y el 2% de fideicomiso, simplemente de decirle, bueno, si mi frecuencia vale, si todo el paquete sale en 400 millones, dame la mitad, y lo otro, inviértelo en infraestructura. Eso sí, nosotros lo vamos a supervisar. Esa es una forma de hacer un subsidio que no les cueste al pueblo. Otra forma, que se hagan políticas públicas sostenibles con base a la oferta y no a la demanda, como se está haciendo en Panamá. Y otra forma interesante de hacer eso es que en vez de ellos pagan, aquí se paga mucho impuesto en lo que se refiere a las telecomunicaciones, al internet, a los teléfonos tradicionales. Todo eso, dejemos una parte del 1% para la educación. El único presidente que esta era republicana, y más de la década de 90 para acá, que pudo hacer algo parecido fue Martín Torrijos con el 1%. El 1% que se sacó de los activos del Canal de Panamá para invertirlo en educación. Pero es muy poco y se ha ido. Aquí lo que estamos hablando es que necesitamos hacer que se cumpla el 6% del Producto Interno Bruto. ¿En qué época? Prepandemia, y en el año 94 se firmó en el plan decenal, que era el ministro Pablo Talacino, y ningún gobierno hasta la fecha ha cumplido, ni siquiera cuando yo fui ministro, hemos cumplido con el 6%. Todos lo hacen del 3 a 3.5 del Producto Interno Bruto. Entonces hay alternativa. Lo que yo diría al Ejecutivo, que nombre una comisión y que analice esta situación. Créeme que Panamá lo va a agradecer y vamos a entrar en la historia de este país si logramos hacer eso. Además, no es una cuestión de Panamá. El Internet se va a liberar en el mundo dentro de un poco, porque ya no va a crecer más de lo que ha crecido. Mire, ya le hablé de República Dominicana, le puedo hablar de Estonia. Lo hizo en el 2000 y capacitó a su población. Hoy día no tienen problema. Colombia lo está haciendo. Uruguay, no hay ningún estudiante sin una computadora y sin internet en Uruguay. Chile tiene toda su población estudiantil conectada a fibra óptica. ¿Y cómo me explico yo en mi noche de insomnio que tenemos 6 cables que pasan y vendemos esa conexión al hub de las Américas, al mundo entero, y la educación no se beneficia ni nuestros estudiantes, cuando somos uno de los países más desiguales de este mundo? Y además, en la época prepandemia, la región ocupaba el 6º lugar del mundo. Con esta era de pandemia, que no estamos en la pospandemia, un error cuando yo escucho decir a mucha gente hablando que el post-COVID, no estamos en post-COVID, estamos en la era COVID. El post-COVID va a ser mucho más desastroso, va a acabar más con muchas otras cosas. Pero ¿qué es lo que necesitamos hacer nosotros para lograr esos objetivos?
que en la era esta del COVID tengamos conexión, pero conexión con calidad, porque no basta solo con tener recursos tecnológicos. Mire, el 3% de los universitarios solamente tienen tablet y el 9% solamente tiene computadora de mesa, que está desapareciendo la computadora de mesa. Y el 29% tiene computador, el laptop. Y supongo que fueron laptops que han estado regalando todos los gobiernos, pero sin conexión. Ahora yo leí que este gobierno va a dar unas tablets y eso me da mucho gusto en áreas de difícil acceso. Entonces yo creo que un 41% de la población no tiene acceso al internet a través de medios tecnológicos. Entonces la pregunta sería, ¿cómo se están logrando los aprendizajes? ¿Cómo están asistiendo a los centros escolares, a las universidades? ¿Cómo están cumpliendo con el plan de estudio? Entonces tenemos un problema y tenemos una gran contradicción. La historia nos lo va a reclamar si no empezamos a ver esto desde ahora. ¿Y por qué yo hice ese estudio? Porque eso es lo que recomiendan los expertos a nivel mundial. Tenemos que saber la situación real de lo que están pasando en un país y solo se sabe investigando. Por eso que yo acabo de hacer una serie de investigación que más adelante le voy a platicar. Doctor, Carlos, tú ibas a hacer una pregunta, colega. Sí. Adelante. Carlos Sí. es especialista en psicología escolar. Muy bien, mucho gusto. Mucho gusto, doctor. Tuve el placer de conocerlo en la inauguración de la maestría, cuando usted hizo un tema sobre las problemáticas educativas en la región. Okay. Un aspecto importante que no me gustaría que usted también profundice, tomando en cuenta lo que ha dicho. Por ejemplo, me recuerdo una colega que en este semestre en la universidad está dando clase en una provincia central y a pesar de que esté la plataforma, como usted ha dicho, en realidad no se puede utilizar por el acceso de los estudiantes, específicamente por sus áreas. Pero un asunto importante que es bueno que usted nos ilustre es porque en realidad en lo personal pienso que, así como también dijo Miguel al inicio, lo que pensamos es que la educación a distancia es trasladar con la misma metodología tradicional, como nos dice el eslogan o la publicidad de su presentación. Porque cuando pasamos a la educación virtual, tenemos un esquema de que sería lo mismo, pero estamos enfocados en el modelo tradicional, cuando ignoramos los otros modelos educativos, las otras metodologías, y por eso cuesta mucho cuando se habla de educación virtual. Entonces, que nos profundicen esos beneficios, más que ya como hemos visto las diferencias de la educación virtual, que se cree ese clima de aprendizaje tomando en cuenta el ritmo y la metodología, que es beneficioso en esta metodología, que muchas veces no se toma en cuenta. ¿Cómo no? Mire, la educación virtual, todo es ganancia. Y de hecho no podemos mirar para atrás ya. Tenemos que mirar el frente y hacia el futuro. Lo que pasa es que las universidades no entrenamos al estudiante ni le damos materias del futuro. Todo es ganancia en educación virtual. Nosotros debemos incentivar más a nuestros estudiantes y darles la facilidad que consigan cursos en línea gratuitos, que todas las universidades del mundo la han puesto a disposición. Créanme que a cualquier universidad de Estados Unidos, de Europa, que usted abra, hay cursos gratuitos. El tema no es ahora mismo ese. El tema es, tenemos los recursos tecnológicos, es decir, tenemos el equipo, llámese computadora de mesa, llámese laptop o llámese tablet, o como dice el estudio que acabo de terminar. El 59% de los estudiantes tienen telefonía celular y a través del teléfono celular es que se están comunicando en estas clases virtuales. Quiere decir que las computadoras de mesa están desapareciendo y las computadoras laptop y van a subir más la tablet y los teléfonos celulares como el que yo tengo. Esta es la última generación posiblemente. Los otros tipos de telefonía celular, y más que para el otro año, ya hay muchos países que muchos no lo quieren en la tecnología 5G. Ese es el otro salto que vamos a dar y que porque ya no va a haber retardo en la información. Desde aquí, hablando con ustedes, yo podría, si fuera médico, yo pudiese operar a alguien en China. Internet de las cosas, doctor, se llama, ¿verdad? Sí, así es. Pero el problema que tenemos en países como el nuestro es problema no solo de conectividad, es lo que se conoce hoy como la brecha digital. ¿Por qué la brecha digital? Porque somos uno de los países más desiguales. Lo que yo le quise decir hace un momento es que América Latina en pandemia era el sexto país más desigual, va a pasar a ser de los primeros ahora, porque se espera que vamos a subir en América Latina alrededor de 60 a 70 millones de gente más con esto. ¿Y a quién está afectando la pandemia? A las áreas más vulnerables. ¿Cuáles son las áreas más vulnerables? Los
los pueblos originarios, los afroantillanos, los campesinos y los adultos mayores, y que en algunos países lo hemos dejado morir para salvar vidas, cosa que nunca debió haber pasado, porque después de haber dado toda una vida y haber cotizado y haber creado vida, lo más que puede hacer una sociedad es agradecer a sus ancianos o a los adultos mayores. Entonces, la brecha digital hace referencia precisamente a eso, y es diferente a otro concepto. Entonces, esto es lo que beneficia a un país, y por eso es que en la brecha digital se hablan de varios estilos, se habla de la brecha de uso, la brecha de la tecnología y la brecha de la calidad. Pero lo más importante de lo que yo le estoy diciendo es que hay un índice de acceso digital que se creó ya. Y esto lo creó y lo dice la IUA, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es un organismo asociado a las Naciones Unidas. Ellos nos dicen a nosotros que el índice de acceso digital se refiere precisamente, mide la capacidad global de acceder y utilizar la TIC. Cuando hablo de la TIC me refiero a la tecnología de la información y la comunicación. Entonces, considera 5 variables. La primera variable que considera es la calidad. Tiene que haber conexión de calidad. ¿Sabes cuántos padres de familia y docentes hemos tenido que aumentar el bando de ancha de nuestros hogares porque no se nos esté cayendo el internet? Sí, habla de la infraestructura. Yo vivo en área revertida, entonces las conexiones son muy antiguas. Hay que cambiarlas. No se ha invertido. Habla del conocimiento que se adquiere a través de eso. Habla de la accesibilidad y la utilización. Entonces yo creo que hemos llegado a momentos muy drásticos. Fíjense, hay 40 países en el mundo, que estamos hablando casi de la mitad de los habitantes, que son 3.600 millones, porque hay más de 7.000 millones de habitantes en este mundo, que no saben subir o no saben adjuntar un archivo por correo electrónico. Eso es grave. Pero si ustedes pueden pensar, bueno, la juventud sí sabemos todo eso, tampoco les voy a dar un dato, los estudios que acabo de hacer. Los estudiantes saben chatear, los estudiantes saben utilizar las redes sociales, saben bajar música y subir, pero ¿saben qué no saben? Usar una hoja de cálculo, el Excel. No saben usar un banco de datos. Entonces significa que nosotros tenemos la obligación de establecer criterios de calidad en la educación a distancia. Y este es el momento que llegó, el destino nos alcanzó. Tenemos que fiscalizar cuáles son las alternativas de aprendizaje. Tenemos que ver la accesibilidad respetando las condiciones de calidad de la clase presencial a la no presencialidad. Tenemos que considerar lo que se llama la particularidad de cada estudiante. ¿Qué pasó con los estudiantes discapacitados? ¿Alguien se ha puesto a preguntar eso? ¿Qué ha pasado con los que ahora y además que no tienen recursos? Entonces le estamos negando la oportunidad. ¿Qué pasó con esas áreas que ven más del 90% que tienen problemas de pobreza y pobreza extrema? Las áreas comarcales, que es donde mayor nivel de deficiencia académica hay, donde más problemas tenemos de tecnología, no hay antenas repetidoras, 38% de las escuelas no tienen electrificación, aunque se está haciendo un gran esfuerzo. Yo he leído el programa Colmena, donde se habla de alrededor de una gran cantidad de escuelas. Yo le estoy hablando a lo mejor de 1.070 escuelas con problemas de electrificación y agua. Entonces, yo creo que llegó el momento que todo lo que acumulamos, no este gobierno, estoy hablando por muchas décadas de gobierno, puede haber una explosión social. Porque la gente está buscando ya alternativas. Por ejemplo, nosotros tenemos que reprogramar los calendarios académicos. No pueden ser continuos. Tenemos que adecuar las evaluaciones también, como se hace en la educación presencial, no es como se hace en la educación virtual. Nosotros tenemos que adaptar y tenemos que asegurar esta conectividad y sobre todo tener soporte técnico. Cada maestro, cada padre de familia en su hogar tiene que pagar en este momento el mantenimiento de su computadora y de su red. Eso nadie lo habla. Otros países están dando subsidio a esos elementos. Ahora, se le acaba de subir a todos los docentes el salario. Yo creo que estamos jugando y deben jugar esa responsabilidad histórica con nuestros estudiantes, porque no existe otra forma. ¿Quién facilita los recursos a aquellos que no lo tienen? ¿Se van a quedar sin educación? No es gratuidad la educación. Yo creo que el destino nos alcanzó y llegó el momento que todos unidos hagamos una alternativa de solución a esta problemática, porque la historia nos lo va a reclamar. Muchísimas gracias, doctor Miguel Ángel. Da gusto escucharlo y creo que asume ese rol que se nos olvida del intelectual comprometido con la realidad social, que es muy
muy recurrente, lamentablemente, ver que el académico a veces se va en su isla y se olvida de la realidad nacional, de la problemática de acceso, de la importancia de la educación y sobre todo porque usted como psicólogo, como todos los psicólogos, hacemos un juramento, ¿verdad? Que nos Exacto, sí. comprometemos a buscar el bienestar de las personas. Es un juramento deontológico, un asunto ético, tenemos la responsabilidad y a veces se les olvida a algunos psicólogos. Nosotros estamos para ayudar a nuestro país y a las personas. Doctor, pero si bien yo quería también aprovechar para hacer una pregunta breve, sé que se tiene otra reunión, usted tiene la agenda suya está muy copada, pero yo quiero aprovechar para hacerle esta consulta. ¿Usted cree, doctor, que esta situación va a propiciar que, por ejemplo, hablando a nivel universitario, se facilite el hecho de que un profesor panameño, un médico panameño, un psicólogo panameño, una enfermera panameña, una periodista, un abogado, pueda ahora, sin necesidad de salir de Panamá, tener acceso a estudios que de otra manera no pudiese lograr obtener en Panamá? Estamos hablando de especialidades específicas. ¿Usted cree que eso se va a dar? ¿Las universidades panameñas lo permitirán? ¿Las idoneidades? ¿Cómo va a ser ese tema? No he escuchado poca gente, mejor dicho a nadie, hablar sobre ese aspecto. Se habla de estudiar, pero y luego del estudio, ¿se va a reconocer eso? ¿Qué usted ha pensado sobre ese tema, doctor? Bueno, es que se está planteando, con todo esto que está sucediendo, se está planteando el concepto de globalización. Ya quedó obsoleto ese concepto, porque ahora la distancia ya rompieron todos los récords, frontera y todo. Aquí lo importante es que cualquiera puede estudiar lo que quiera en cualquier lugar del mundo. Todas las universidades tienen programa. Eso replanteó todo el orden mundial. Y el que no entra a esto y no está seguro de esto, créanme que no está seguro ni siquiera que vive, porque esta es nuestra realidad. Sí. No existe otra realidad, es la única realidad que tenemos. Inclusive, como usted que es psicólogo escolar o el compañero que es psicólogo clínico, ¿qué debemos hacer nosotros? Las consultas se están haciendo a través de estos medios, estas Sí, de plataformas forma tecnológicas. virtual. Nadie se está yendo a arriesgar a atender a nadie. Ya Sí. estos mecanismos se están haciendo terapias grupales. Sí, O sea, y que tengo un esto dato. cambió todo. La American Psychology Association acaba de publicar un estudio muy bueno donde en la terapia cognitiva conductual es tan eficiente Los Así usos es, virtuales. virtualmente como lo es presencial. Eso es una bomba, porque nos va a claro. permitir llegar a las personas, tal vez pienso en la gente que está en el hospital, doctor, que Claro. antes no le podía llegar un psicólogo, ahora tal vez lo podemos hacer de manera virtual. Exactamente, doctor. Y eso se debe a que la virtualidad obliga a que los sentidos estén más despiertos, utilizamos más sentido que la presencialidad. Exacto. Ponemos más activos, más sentido al mismo tiempo. Y además de eso, estas terapias están teniendo un efecto positivo a nivel de la actividad nerviosa superior, porque Exacto. los procesos básicos del pensamiento lo está afectando. Es decir, hemos introducido al pensamiento básico, como por ejemplo el hipotálamo, que es donde se concentra la emoción, ahí se está inyectando de motivación. A la gente al estar confinada, al estar encerrada y al estar cansada tanto tiempo de estar encerrado, y tiene la oportunidad de tener con quién hablar y un especialista, eso le cambia todo, todo le cambia todo. Y este es otro de los problemas, porque nosotros aquí demoramos mucho el hecho de hacer intervenciones comunitarias. Yo lo escribí y lo publiqué con tiempo. Sí, Yo importante creo señalar, que el doctor, para hacer un hincapié en esto, el doctor también, hemos hablado de puente educativo, pero el doctor es doctor en psicología de la salud, el único que existe, creo que el único doctor en la salud, para hacer porque estamos hablando de educación, pero el doctor también ha estudiado una de sus líneas de investigación en el ámbito de la psicología de la salud, un área bellísima. Muy poco desarrollada en Panamá. Sí, adelante, doctor. sí. Por eso que es importante que logremos todo esto que yo le estoy indicando, porque no es momento de buscar culpables, es momento de unirnos. Aquí no se vale decir es que se equivocaron los anteriores asesores y los nuevos. Nosotros no podemos estar en el medio de chistes políticos. Nosotros tenemos que buscar la alternativa. Si hay 53 corregimientos que están altamente infectados, donde el RT subió al 1.4 o a 1.5, hay que bajarlo, como tuvo el mes y medio. Hay 23 corregimientos que ya tienen más de 10. Bueno, hay que peinarlo, hay que hacer la trazabilidad. No existe otra forma. Hay mucha gente. El problema es que los asintomáticos, los que no presentan síntomas cuando se le hace la prueba, pero son portadores. Depende en qué fase se encuentre. Son portadores del virus.
Y eso es lo que está pasando con los adultos mayores. Lo están contagiando. Ah, yo no tengo el virus porque yo no tengo síntomas. Bueno, ahí sí se lo transmiten. Entonces, esos son los temas que tenemos que hacer y creo que en este momento se está haciendo un buen trabajo peinando las áreas, pero hay que buscar más gente. Y entre más rápido lo hagamos y más peinamos la gente, más rápido vamos a acabar y vamos a poder reactivar la economía. Porque una persona que quede o que tenga ese virus es un riesgo epidemiológico para la población, para que vea la gravedad del caso. Y aquí no podemos hablar de que nosotros queremos transmisión comunitaria de rebaño, eso va a tardar, porque la transmisión comunitaria en rebaño es que el 60-70% de la población esté... Estamos hablando de 3 millones de la población, 2.5 millones. Eso va a tomar mucho imposible. tiempo. Y en ese proceso se van a morir mucha gente. Nosotros Exacto, no llegamos, no es factible. 200.000 personas mínimo. como al 6, cuando mucho al 6 a 7% de el índice de contagio de nuestra población. Pero hay que hacer intervenciones comunitarias. Tenemos que involucrar a todas las universidades que dan medicina en las universidades. Unamos toda esa cantidad de estudiantes y pongámoslo a hacer ese servicio y a utilizar la tecnología. Doctor, Félix, ¿ibas a decir algo, Félix? sí, bueno, ahí surgieron aquí hay varias preguntas, pero yo sé que usted no tiene tiempo para contestarlas todas. Usted habló de unos aspectos bien importantes al principio que me llamó mucho la atención, que es la diferencia entre la educación virtual y la educación a distancia. Hoy en día, en las comarcas, si hay deficiencias en la ciudad capital con el tema del Internet, en la comarca las deficiencias son exponenciales. Entonces, se habla de la educación por radio, de los esfuerzos que hacen algunos docentes por televisión. ¿Qué opina usted sobre si se generan las mismas competencias en los estudiantes por medio de este esfuerzo de radio y televisión solamente, ya que a estos lugares, muchos de estos lugares no llega el internet y los estudiantes tienen la obligación ahora de ver sus clases por televisión y por radio? También me pregunta un docente aquí que se habla mucho de la desigualdad tanto en los colegios públicos como privados, pero ¿por qué los colegios privados no han parado desde la pandemia de dar clases, mientras que los colegios públicos se detuvieron 5 meses y ahora van a iniciar a dar clases que dentro de los horarios aparecen, por ejemplo, una vez a la semana español, una vez a la semana matemática, cuando los colegios privados estas materias las dan hasta 4 veces a la semana por medio de clases virtuales? Sí, mire, la pregunta que hace el educador es interesante, pero no todos los colegios particulares o privados están abiertos. Y de hecho están quebrando algunos también. Y nosotros en Panamá, cuando digo nosotros hablo como Estado, no estamos en capacidad de asimilar todos los estudiantes que van a emigrar, porque en los salones no da para tanto, además por la cantidad de extranjeros que viven en Panamá. Pero sin embargo, la pregunta suya va dirigida a qué pasa con eso. A mí me parece que la radio y la televisión no tienen el mismo efecto que la educación virtual, aunque sí entra en la categoría de educación a distancia. No, la interacción no es la misma porque está solo y los estudios demuestran que el aprendizaje se da con mayor presencia. Los estudios de Vygotsky, los estudios de Walter y Bandura, el aprendizaje social, que habla que el ser humano aprende por 3 condiciones básicas: por la observación, por la imitación y por modelos. Y significa que necesita tener interacción para que exista la sociabilidad. Y entonces la televisión no te lo da. Pero sin embargo es buena porque no hay otra alternativa, es la única que hay. Entonces llega a los lugares que más escondidos del país. Yo creo que de no tener nada, tener eso, da buenos resultados. Nosotros tuvimos, cuando fuimos ministros de la Telebásica, y la Telebásica tuvimos experiencia tan bonita y tan buena que hay estudiantes que salían mejor evaluados hoy que estudiantes de escuelas íconos aquí en Panamá de la ciudad. Entonces, sí se puede hacer. Y cuando hablamos de la radio o hablamos de la televisión, yo creo que la ministra está haciendo un tremendo esfuerzo, ya lo observo. No soy amigo personal de ella, ni trabajo en el ministerio, ni tengo nada que ver ahí. Pero cuando yo la escucho hablar, yo veo que siempre habla positivamente y con esperanza. Yo creo que en este momento el problema más, el hilo grueso que tenemos ahora mismo son los padres de familia, porque no aguantan. Ahora vamos a aprender a valorar cada vez más a nuestros docentes, porque ahora ellos tienen que ser los docentes de sus hijos y no están preparados y no saben qué hacer y no tienen tampoco los recursos económicos. Estamos hablando de 250.000 a casi 300.000 contratos suspendidos. Estamos hablando que cuando venga la pospandemia, o sea, estamos hablando, si en enero se abre todo, la gente se va a encontrar en su nueva realidad, su verdadera realidad, que es que no pagó el banco y ahora, si le faltaban 5 años para pagar, ahora van a tener que pagarlo en 10 o 15 años más, van a tener que pagar más y van a tener que aumentar. Vienen una serie de problemas y eso sin hablar de los trastornos emocionales.
Yo acabo de hacer una serie de investigaciones que he publicado en relación a esto, que los médicos que están en primera línea ya sufren de depresión y ya tienen cuadros de ansiedad. Y estrés postraumático, ya lo estamos viendo los Y indicadores. estrés postraumático. Me hizo un amigo que es investigador en México que allá se hizo un estudio y el 70% ya tuvo ese dato. Y aquí en Panamá nosotros tenemos que buscar modelos matemáticos que ya existen. Yo tengo un profesor amigo de la universidad que tiene un modelo dispuesto a ofrecerlo al gobierno si le interesa para que los médicos puedan tener un espacio de descanso, porque eso aumenta los accidentes, puede aumentar el índice de contagio porque va a su sistema inmunológico. Aquí han habido médicos jóvenes de 30 años, 32 que han muerto de infarto en esta pandemia y eso no lo sabemos nosotros. Entonces yo creo que la pregunta que hace el señor Molanier es interesante y de no tener nada, al tener televisión y a tener radio, yo me siento altamente complacido, aunque le quiero decir que no debimos haber esperado en el 2020 para que estos indígenas no estén conectados con el mundo real, porque el índice más bajo de nivel de escolaridad que tenemos, lo tenemos allá, es decir, donde más fracasan es en español. ¿Por qué fracasan en español? Porque aprenden otro idioma que no es su lengua materna. Entonces tenemos que nombrar maestros que hablen y que vivan y que hablen en la comunidad su propia lengua materna. Doctor Cañizales. Sí, adelante, es que lo veo tan emocionado y la verdad es que tenemos tantas preguntas aquí en las redes sociales. Yo creo que es oportuno, Micaela, perdón que te interrumpa, vamos a comprometer al doctor Cañizales a que nos visite otra vez. Doctor, constantemente. Constantemente, porque este tema da gusto escucharlo y habría que profundizar en los temas. No llevo acá notas, sí. Pero sí, adelante. Ojalá nos pudiera acompañar. Adelante, Micaela. Sí, el valor de la vocación. Usted en su intervención detalló muy claramente cómo los docentes están dando esa milla extra, ese valor exponencial para la vocación, para que le mande un mensaje antes, pues que se retire a su siguiente compromiso profesional a través de las redes sociales. Muchas gracias. Mire, se han hecho estudios, McKinsey en el año 2008 y 2010 se repitió el estudio. Ese estudio se seleccionó maestros que ellos llamaban profesores de alto rendimiento y profesores de bajo rendimiento. Se estudió por 15 años y algunos por 10 y se demostró que los estudiantes tuvieron puntuaciones diferentes hasta de 52 puntos en aquellos que eran maestros de alto rendimiento. Eso rompe la teoría tradicional y se llega a la conclusión que el docente influye en el estudiante. ¿Quién nos recuerda a su maestra de primaria? Entonces los maestros y la sociedad tienen que dignificar a los docentes y los padres de familia tienen que tener más tolerancia en estos momentos. Me han llegado muchos videos de madres y padres de familia muy molestos insultando a los maestros. Miren, el país que no respeta y no dignifica a su maestro está destinado a ser un país del montón. Y Panamá no es un país del montón. Nosotros, nuestra posición geográfica, estamos hechos para triunfar. Pero la única forma de triunfar es dignificando a quien nos está enseñando y nos está dando la clave del éxito, que es la educación. Entonces yo le diría a todos los maestros que nos sentimos muy orgullosos de ese papel protagónico, histórico y lo que están haciendo para beneficiar a todos nuestros estudiantes, porque no he escuchado a un solo maestro decir que no iba a entrar en esta modalidad. Con estas palabras del doctor Miguel Ángel Cañizales lo despedimos momentáneamente porque ya él se comprometió públicamente que va a regresar acá a Palante Panamá a seguir profundizando sobre la importancia y el valor de la educación virtual frente a este reto que tenemos todos los panameños y el mundo entero, que es la pandemia. Gracias, doctor, sea siempre bienvenido. Muchas gracias a ustedes, agradezco la oportunidad y estamos a sus órdenes siempre que así lo necesiten. Gracias, doctor, lo vamos a estar invitando. Doctor. Gracias, doctor. Muy buena su intervención. Está muy bien. Hasta luego. Que vaya muy bien, doctor. Chao. Sí, es que Félix, interesante las declaraciones del doctor Miguel Ángel Cañizales. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de toda su presentación? Bueno, la esperanza, ¿no? La esperanza que hay en la educación virtual, ya que es un tema también, hay un tema de adaptación, que todos estamos ante ese gran reto, porque primero como padres de familia, de estar ahí acompañando a nuestros hijos, y segundo, de nosotros mismos, por medio de lo que es la educación superior, ya vemos que todas las ofertas que existen actualmente es mediante educación virtual. Si usted hoy en día quiere estudiar una maestría, un posgrado o incluso hasta un doctorado, las ofertas
que se están dando en este momento son exclusivamente bajo la modalidad virtual. Mira, uno de los puntos que a mí más me llamó la atención fue la importancia que él destacó del rol de los cuidadores, de estas personas que están acompañando a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, ahora en este nuevo escenario que es el hogar, donde reciben sus clases. No estamos hablando solamente de un padre y de una madre, sino de aquellas tías, de aquellos abuelos, abuelas, que están allí en el día a día conjuntamente con esos pequeños, orientarles, guiarlos, acompañarles, explicarles, porque es una situación difícil, no solamente asimilar durante este periodo de tiempo que ellos pasaban 4, 5, 6 horas en los salones de clases, divirtiéndose, saliendo a un recreo y compartiendo con los demás compañeros y la maestra, y en ocasiones diversos maestros, sino que ahora todo el escenario se ha establecido pues en el hogar. Así es que ese acompañamiento también me llamó la atención que el exministro de Educación, el doctor Cañizales, explicó. Y también, Micaela, creo que es valiosísima la reflexión que hace el doctor sobre el asegurar, ¿no? El plantear, perdón, el hecho de que el que no entra a la virtualidad no está seguro de su propia existencia. O sea, ya estamos a ese nivel. Como docente, sí. O sea, sí, ya, o sea, o sí o sí, porque lo que estamos viviendo, sí, porque yo veo, ¿por qué lo digo? Porque veo que he escuchado a no pocas personas decir, bueno, acabemos este año así y ya el otro seguimos como antes. Y yo creo que eso no, sin duda alguna no va a pasar, no va a volver a pasar. Ya vamos a tener modelos mixtos de educación, modelos presenciales, semipresenciales, modelos virtuales o completamente a distancia. Y creo que tal doctor mencionaba un aspecto importante también, ¿no? El aspecto de la esperanza, ¿no? De la oportunidad que va a venir, por ejemplo, para Micaela, que de repente le interese una especialidad dentro del periodismo. No sé, Micaela, ¿qué área del periodismo específica existe? De repente, qué sé yo, periodismo corporativo existe, ¿no? Claro, claro. Entonces, esa perspectiva, de repente en Panamá no te la ofrecen, pero ¿sabes qué? La universidad tal en España o en un país sudamericano la ofrece. Y, bueno, pues yo la voy a tomar. Y ya te haces especialista. O sea, igual tú, Félix, en el ámbito del derecho, muchas maestrías, muchas especialidades no se dan en Panamá. Bueno, ahora la vas a tener. Entonces, creo que también habrá que crear un sistema de aceptación, criterios de validación, pero lo que sí no se puede es permitir que esta situación simplemente sea pasajera y no posibilite eso que hablaba el profesor, que me llama mucho la atención, los datos que él mencionaba sobre la brecha en cuanto al aspecto de la educación. Es algo triste que Panamá tenga estos niveles de desigualdad, de acceso al Internet, que es uno de los principales facilitadores para que esa brecha se haga más delgada. Entonces, porque imagínense, si nosotros solamente pensamos en el centro de la ciudad, pues estamos dejando afuera un montón de personas que lamentablemente no tienen esa facilidad de acceder al conocimiento. Ahora, Carlos, tú como psicólogo escolar, ¿qué opinas? ¿Qué opinión te merece las palabras del doctor Cañizales? Sí, bueno, en mi caso, antes de eso, un punto importante que tiene mucha relación también es el tema que él habló sobre los estudiantes con discapacidad, que es importante que una autoridad en educación, porque a pesar sigue siendo en la Universidad de Panamá, es importante porque mi experiencia en una clase hace poco me ocurrió con un estudiante con discapacidad visual, una ceguera total. No hay un programa en Panamá para ellos para poder leer todo la plataforma. O sea que sí pueden, por decirlo así, traducir para que lean en braille el Word, el PowerPoint, el Microsoft, pero una plataforma educativa no. Y aún así, la metodología que se está utilizando, que es muy, muy buena, que tiene muchos apartados que dividen los contenidos y la dinámica de la clase, no lo comprenden en su sistema y hubo que trabajar para que él pueda acceder a los conocimientos. Bueno, propiamente ya en la misma rama es importante, me hizo mucho reflexionar y como que ahora lo profundizo más porque él explicó de las dificultades sociales y económicas post pandemia y algo interesante, igual como han dicho ustedes con la educación virtual, porque se va a tomar en cuenta, se va a analizar de que es muy valiosa, es igual de beneficiosa cuando termine todo
vamos a tener alguna situación quizás de trabajar más o buscar un tipo de trabajo que no hemos tenido antes, pero tendremos la oportunidad de decir, bueno, existe la semipresencial o la virtual y poder trabajar porque tengo deudas o tengo dificultades. Pensemos también en las personas que han perdido familiares, fueron un aporte económico en la familia, indirectamente. Ahí nos dicen los amigos de La Exitosa que se nos agotó el tiempo. Eso es lo malo, las cosas buenas siempre duran poco, hombre. Sí, hombre. Oiga, pero Sí. muchísimas gracias por este debate, ¿no, Feli? ¿Ah? Sí, estuvo interesante. Sí, muchas gracias. Y ¿Quién agradecer tenemos, también Feli? allá en controles a Jimmy. Y bueno, Jimmy, Micaela, la palabra de despedida para ¿a quién tenemos mañana? despedirnos de nuestra gente. Mañana nos acompaña el doctor Pachi Cárdenas. Francisco Pachi Cárdenas, asesor del gobierno en tema de salud. Muy bien. Excelente, excelente. Así es, agradecemos pues a los radioescuchas de Palante Panamá a través de la gran cadena Exitosa, su fina sintonía. Les saluda a su servidora de siempre, Micaela Melgar. Por acá estuvieron hoy mis compañeros Miguel Mendieta, Félix Moulanier y Carlos Mendoza. Los esperamos mañana a las 6 en punto. Por favor, protéjanse, cuídense mucho, que Panamá los necesita. Será hasta mañana. Chao, chao. Gracias, buenas noches.